Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuando han pasado 30 minutos de las 9 de la mañana, continuamos con las entrevistas en vivo aquí desde la redacción de La Comuna y mientras nos preparamos para el resumen semanal de noticias del mediodía. Y en este caso con invitados y nada más que el director del Hospital de Villa Regina, Osvaldo Ruiz Díaz. Buen día, Osvaldo. Muy buenos días, un verdadero gusto de haber podido concretar esta cita pendiente que teníamos desde algún tiempo y agradecido también al equipo que nos pudimos organizar y hacernos este espacio que lo creemos absolutamente necesario para poder estar cerca y llevar información y compartir este ratito. Bueno, mucho trabajo, mucha labor allí, a veces se dificulta poder mantener este tipo de contactos en vivo, siempre lo hacemos por teléfono, pero bueno, en esta ocasión, ya llegando prácticamente al fin de semana, un día quizás un poco más relajado, a lo que puede ser un comienzo de semana, ¿cómo es la situación? Y ese es el primer tema que queríamos consultarlo respecto a lo que ya es de público conocimiento, la campaña de vacunación contra el COVID. A nivel provincial se informó en las últimas horas que se han superado las 800.000 dosis a nivel provincia. ¿Cómo es el panorama justamente aquí en la ciudad, tanto en Villa Regina como también Godoy, que es quizás cómo depende del hospital, ¿no? Bueno, sí, muy específico lo que vos decís, Cristian. Nosotros, como bien saben, nuestra responsabilidad en cuanto a reserva de vacunas y las partidas y los lotes llegan asignados para la ciudad de Villa Regina y para nuestra localidad de General Enrique Godoy, que es parte de nuestra área programática. Después el resto de los hospitales, Huergo, Chichinale, tienen su propio centro de distribución y estrategia sanitaria para llevar a cabo el plan. En General Enrique Godoy, la campaña se hace en el centro de salud. La verdad que el equipo también ha respondido a la altura de la circunstancia, alcanzando las metas de las poblaciones objetivo, tanto para personal de salud, mayores, personas con factores de riesgo, los niños que están asignados como factores de riesgo a partir de la implementación de la vacuna Moderna. Y en Villa Regina tenemos números muy a favor y números que todavía son un desafío. Los números a favor son que en nuestra ciudad tenemos al día martes de esta semana, el último reporte data de que tenemos 38.000 aplicaciones de vacuna entre primera y segunda dosis, lo cual es un número muy importante. Si uno más o menos lo reparte desde diciembre que se inició la campaña, estamos hablando de 9 meses de trabajo en los cuales no se han aplicado menos de 4.000 aplicaciones en el mes, lo cual es una campaña realmente, cuando uno es histórica, cuando uno habla de estos números, realmente ve la dimensión. Por supuesto que en semejantes números hay margen para equivocarnos, para que haya reclamos, y ha sido esto y así venida, pero yo no quiero dejar de destacar y desarrollar las felicitaciones al equipo que se tuvo que ambientar a un lugar que es distinto, es una universidad, y que tiene ese espacio precisamente por lo que es los generadores de electricidad para la conservación de las cadenas de frío. Así que una vez más nosotros también agradecemos a la Universidad de Río Negro que nos ha cedido esas instalaciones para llevar a cabo la campaña. En cuanto a los números, tenemos lo que es el personal de salud, los mayores de 65 años, las personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo. Todos los números son de población objetivo, superan en muchos casos del 95%. Están en su totalidad prácticamente vacunados. Lo que sí tenemos dos poblaciones objetivos que tenemos que seguir trabajando. Por un lado, desde que se habilitó la aplicación de la vacuna Moderna para menores entre 12 y 17 años, nosotros teníamos asignadas una partida entre 800 y 900 partidas, de acuerdo al registro y empadronamiento de niños con problemas de salud para recibir esta vacuna, y todavía no se han alcanzado el 50% de esas personas o menores con factores de riesgo. Hay que trabajar, hay que concientizar, hay que trabajar con los pediatras y demás para que la orden médica y las personas que presentan discapacidad también asistan y facilitarles a ellos en el caso de dificultades de acercarse al vacunatorio, poder estar cerca de ellos. Y la otra población objetivo que nos tiene en el gran desafío son las personas entre 18 y 59 años sin factores de riesgo. Es decir, el grupo que potencialmente está en la calle, trabajando, produciendo entre 18 y 59 años, sanas, que nosotros tenemos un censo poblacional para cubrir más o menos 20.000 personas, hemos alcanzado, no es una cifra menor, pero nos queda para arriba, son 11.000
cerca de 11.000 o superan apenas las 11.000 aplicaciones en este grupo. Nos quedan 9.000, o sea, cerca del 45% de una población a cubrir todavía con primera dosis. Con primera dosis, Con claro. primera dosis. Así que ahí están los grandes desafíos, como también para enfrentar este momento epidemiológico que es ahí, ¿no? O sea, más de 20.000 personas de 18 a 59 años sin factores de riesgo, más del 45% de esa cantidad no recibió ninguna dosis directamente. Sí. No se han acercado y es lo que estamos en los últimos comunicados tratando de incentivar a que la gente se arrime, porque es concientización. A veces en esta franja etaria, a lo que lleva la pandemia, las enfermedades, las patologías han sido menos agresivas, han cursado sin síntomas. Tal vez eso sea una de las explicaciones por qué este grupo no se acerca, pero también lo que no hay que olvidar son dos cosas. Primero, que no tenemos cura para las personas que desarrollan enfermedad grave. Nosotros hacemos el soporte que va desde el oxígeno en máscara, oxígenos en casco, en cánula de alto flujo, y después el respirador, pero son medidas de sostén, no hay cura. Eso es algo importante que la gente tiene que saber cuando dice en qué momento epidemiológico estamos. Y además que las personas que, si bien pueden contraer enfermedad leve o asintomática, son transmisores. Y cuando digo transmisores, lo podés transmitir a personas con factores de riesgo que tienen enfermedad. Si bien la vacunación a las personas que están vacunadas los cubre, en el sentido de que la definición es que vos con la vacuna podés desarrollar defensas para no enfermarte o para enfermarte de una forma menos grave que implique evitar, por ejemplo, la terapia. Que es un cuadro, las terapias, los ingresos a terapia que nosotros hemos tenido, lamentablemente, de cada 10 personas que entran, a veces salen entre 4 y 3 personas. Estos son los números reales. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esta es la estadística que nos entristece, porque son 113, 114 personas vecinos de nuestra ciudad que han fallecido, y la gran mayoría tiene que ver con largas convalecencias en terapia, y los números son, sí, más del 60% de que ingresan en el respirador. Cuando digo terapia es al respirador, en la sedación, en la asistencia respiratoria mecánica. Son cuadros muy graves, porque por lo general se desarrollan en personas mayores y con enfermedades que la verdad que se hace muy difícil volver. ¿Y la franja etaria ha disminuido? Sí, eso también. Hoy hablábamos con Mabel y con el equipo de trabajo de terapia, estábamos recopilando los datos. En el hospital hoy tenemos en el cuarto piso, donde además de sala común tenemos habilitadas camas de una terapia intermedia que logramos ampliar en este contexto de pandemia. Hay una persona que ronda los 45 años, que todavía no tenemos el resultado, pero se sospecha que es COVID, con convalecencia. Eso es el único, esa y otra persona más. Son 2 personas en internación general. Y en terapia, de las 3 personas que tenemos internadas, solo una es positiva. O sea que han disminuido los casos, y fíjese, Cristian, que como hace mucho tiempo, nosotros de las 4 camas de terapia original que están en el tercer piso, hace no menos de 3 o 4 días que tenemos libre una cama, cosa que no nos pasaba hace 1 año y medio, porque las camas se desocupaban eventualmente por momentos, y era el tiempo que demanda la desinfección y volver a ocuparla con pacientes que estaban a la espera. Esto de tener una cama libre por 3 o 4 días, la verdad que no nos pasaba. Y otra cosa importante que usted me hacía en la pregunta es que las personas que convalecen en la terapia positivas en ARM o tienen el esquema incompleto o no se habían vacunado y son de la franja etaria mucho menor, porque eso también es lo que nos preocupa, porque primero se describió una enfermedad para mayores y con factores de riesgo. Cuando están vacunados y todo lo demás, este año lo que tuvimos son personas entre 40, 50, de 30 años que han estado en la terapia, y muchos con resultados negativos. Volviendo al tema vacunación, de alguna manera podemos decir que están sobrando primeras dosis por esa franja etaria que aún no se ha vacunado, y están faltando lo que es segunda de Sputnik desde hace no sé cuántas dosis, pero en los últimos días se ha visto
algo quizás raro, llamativo, que tiene que ver con que hay segundas dosis, pero han habido remanentes los últimos 2 o 3 días, teniendo en cuenta lo que ha acontecido hace 10 días, donde, bueno, una gran cantidad de personas se habían aglomerado allí para recibirlas, más allá de si habían sido citados o no. ¿A qué se debe esto? Mirá, hay 2 o 3 cosas. La semana pasada nosotros tuvimos una partida, un lote que llegó a nuestra ciudad de 400 dosis de Sputnik. Esas 400 dosis de Sputnik las anunciamos y el día de la aplicación, entre las 9 de la mañana y las 11, nos quedamos sin vacunas y gente reclamando su segunda dosis y que hubo, por supuesto, reclamos, quejas y demás. En la segunda partida que recibimos esta semana, recibimos 250 dosis. El primer día nos sobraron 125 y ayer nos sobraron 50 de segunda dosis. La verdad que en esta segunda partida de estas 250 que programamos para esta semana, Cristian, la verdad que lo que nosotros nos imaginábamos era un escenario similar a lo que fue la semana pasada, que con 400 se aglomeró, se amontonó, generó todo lo que generó. Con 250 dosis nos imaginábamos un escenario más complicado aún, y la verdad que no pasó. Inclusive hay una señora que ayer lo comentábamos en un medio radial, que fue a vacunarse y cuando se enteró que estaban las 250 dosis, y nosotros pensando, porque nosotros tenemos un padrón de personas que se vacunaron en abril, mayo, junio, y vamos filtrando esos pacientes para que el periodo entre dosis se respete. Tenemos censado por lo menos 700 u 800 personas que están en condiciones de recibir la segunda dosis de Sputnik. Con ese número, lo que nosotros pensábamos es, teniendo 250, las personas de Villa Regina que aguardan van a tener prioridad. Si algunas personas se habían vacunado en Chichinales con primera dosis, Chichinales también, al haber sido vacunador de esa primera dosis, también se le asigna esa partida para segunda dosis. No sé si se entiende. O sea, si a vos te vacunaste en Chichinales, seguramente a Chichinales se le va a asignar una segunda dosis que tenga que ver con esa primera aplicación. Y eso es lo que intentamos hacer, porque nunca pensábamos que nos iban a sobrar durante 2 días vacunas, si no, no hubiera pasado. Ahora, una de las explicaciones tiene que ver porque mucha gente también hizo uso como opción de la vacuna Moderna como segundo componente. La combinación. Exacto. ¿Cómo avanza justamente ese tema? Bien, ha tenido aceptación, y más allá de la aceptación y que la comunidad científica vale, por supuesto la autoridad sanitaria y todo lo demás, lo bueno que en lo cotidiano no hemos tenido reportes de efectos adversos o cosas que por ahí nos hagan preocupar, sino que esto también es para darle tranquilidad a las personas, que es una medida segura de tener los 2 componentes y enfrentar lo que nosotros miramos de reojo, que es la famosa variante Delta, que es lo que nos preocupa y que no nos deja de ser lo optimista que nos gustaría ser en estos casos. Ya tenemos ganas de hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de salud de la mujer, de control del niño sano, de abrir un poquito más los consultorios para que la gente tenga más acceso, trabajar en los centros de salud, pero viste, uno está ahí con esa tensión de saber y mirando todos los días a ver qué pasa con las variables, qué pasa con los números, qué pasa con esto, porque por ahí uno libera la tensión, ¿no? Y por ahí nos metemos en un lío, pero estamos con mucha expectativa de que, si pensamos en la cantidad de afectados que tiene nuestra ciudad, la cantidad de vacunados que tiene nuestra ciudad, la estación, que me parece que ya estamos ahora acomodándonos como para que tenga un poquito menos de frío y demás, me parece que por ahí para octubre y noviembre, mezclando esas 3 variables, podemos empezar a levantar un poquito de cabeza y a pensar en otras cosas definitivamente. Estaba viendo ese tema justamente antes de la entrevista. Hasta ayer son 22 casos activos que hay en la ciudad. El año pasado, a esta misma altura del año, eran 23. Y miraba allí, en cuanto al pico que tuvimos de casos activos, fue a mediados de octubre, con 315, 316. ¿Esto es algo que se está previendo que puede llegar a pasar, o cómo se está analizando? La gran diferencia, Cristian, son los números que nosotros tenemos en nuestra internación. El año pasado, cuando nosotros teníamos estos 23 a esta época y que después empezaron a aumentar paulatinamente y terminamos en esos meses tan críticos que la verdad que cada vez que uno se acuerda y remonta a esos días, te vuelve a cansar, te vuelve a estresar y te vuelven a pasar un montón de cosas por dentro, pensando en todo el trabajo que se hizo
desde la guardia, desde el monitoreo, desde el hisopado, reinventarnos en un vacunatorio que no era el nuestro, mudarnos, adaptarnos, llevar a UPCN a las embarazadas para un control, bueno, todo eso que pasaba. La gran diferencia con el año pasado son los números que hoy muestra el hospital. Con el tema de la vacuna, el impacto que se ha dado, principalmente nos esperanza de que ese octubre probablemente sea muy distinto a expensas de la vacuna, o ese noviembre que vivimos, sea muy distinto respecto al año pasado, precisamente por el efecto de defensa que produce la vacuna, porque ya te digo, en nuestra internación hoy tenemos 2 pacientes, o 3 en total, pero que, o por ahí también los esquemas no estaban completos, y también asociado a las personas que han fallecido en este último tiempo, también o son esquemas incompletos o personas que habían elegido no ser vacunados y demás. Así que la diferencia del año pasado es la vacuna. Por eso estamos tan apurados y esperanzados en esto de completar los esquemas para que la gente tenga cómo enfrentar lo que más preocupa es que se haga fuerte la variante Delta, y para eso tenemos que tener las defensas del caso. ¿Cómo es la disponibilidad de camas en el hospital y sobre todo con oxígeno, no? Bueno, hoy veníamos hablando con Mabel de Secretaría Privada precisamente porque todos los viernes el reporte de bioingeniería nos va permitiendo dar buenas noticias, depende también, pero ahora justamente como hay menos personas, porque toda la obra de ampliación en el 4º piso, que se viene haciendo hace un tiempo, no solamente se demora por el tema de a veces de la compra de los insumos, que son materiales difíciles de conseguir, que las exportaciones, bueno, todo eso que a mí como médico me pone muy nervioso porque me cuesta entender eso, que uno necesita ya los insumos y te calman porque son materiales que vienen de otro lado, importación y todo lo demás, pero sumado a eso, el trabajo de ingeniería en un hospital funcionando se hace mucho más complejo. Nosotros recuerden que nuestro hospital en el 4º piso tiene 40 camas. Y para que el bioingeniería trabaje tiene 2 etapas, una es en los conductos, los troncales que trabajan en los pasillos, y luego hay que meterse en cada una de las habitaciones. Y para meterse en cada una de las habitaciones se requiere desocuparlas anteriormente, mover pacientes y poder trabajar en eso. Así todo, a estos pasos, de las 40 camas que nosotros tenemos, al principio de la pandemia, cuando arrancamos, teníamos 9 camas con oxígeno, ¿sí? Y alguno andaba mal porque había que actualizar el tubo, el caño. Hoy toda la red de oxígeno, que implicó la actualización en planta baja, que es donde está la Guardia Central, implicó los paneles de oxígeno de pediatría, implicó los paneles de oxígeno de neonatología que están en el 3er piso, y se va completando con todos los paneles del 4º piso. Hoy estamos muy cerca de terminar la obra, estamos por encima de las 32 habitaciones. Hoy a la tarde tendríamos 33 camas ya con oxígeno de las 40, o sea que ya habla. Y esos paneles de oxígeno, para que por ahí podamos entender la importancia que tienen el oxígeno, el aire comprimido, que es la combinación para hacer el oxígeno medicinal, y el sistema de vacío, que son para aspirar. Con esos 3 insumos y estas 3 bocas que tienen esos paneles, cualquiera de las habitaciones, si el día de mañana uno tuviese que salir corriendo como nos pasó en plena pandemia, puede instalar un respirador, porque son lo que necesita un respirador. O sea que es una cosa que realmente estamos muy contentos de que eso, más allá de que la pandemia nos dejó un montón de sinsabores, esto quede terminado y que, bueno, que el hospital quede fortalecido al final de todo este trajín que nos ha tenido ocupado en más de 1 año y medio. Se está trabajando en el 4º piso. ¿Cómo está el 5º piso en cuanto a, seguramente para el mediano y largo plazo, pero cómo avanza en cuanto a este tema? Me tengo que desafiar, Cristian, y nos tenemos que desafiar como comunidad y como equipo de trabajo de ponerlo en la agenda de la gobernadora y del ministro de Salud para poder avanzar en ese proyecto que antes de la pandemia venía ya con arquitectura y un montón de cosas, y la pandemia nos hizo abocar a lo que hoy el presupuesto está abocado. Hoy nosotros, por ejemplo, me resulta muy difícil a veces sostener a los servicios, a la salita, cuando vienen con proyectos de querer comprar, renovar y todo lo demás, porque realmente gran parte de los insumos que nosotros tenemos económicos, ¿no? para funcionar, están abocados a lo que son las
los insumos que te demandan las camas de terapia, porque de tener 4 a tener 7 camas con terapia es casi el doble de gastos, tener más especialistas como una neuróloga, como un urólogo, que vienen está buenísimo porque tenemos especialistas en el hospital, pero cada uno viene con sus prestaciones, con sus servicios, con sus cosas, y la verdad que el presupuesto económico, le debe pasar al gobierno también, me imagino, está dirigido a lo que es el fortalecimiento de esa lucha contra el COVID. Si esto se alivia, vamos a poder retomar, y para mí es el gran desafío que me parece que tenemos que tener como Regina. Aparte, porque hay dos cosas. Hay un proyecto que yo lo he escuchado al intendente, que también que le gustaría que nuestra ciudad tenga el hospital en una sola planta, claro, que sería extraordinario. Exacto. Como Huergo, por ejemplo. Como Huergo, como Roca, como... Nosotros con Bariloche creo que somos el único hospital que va para arriba, y la verdad que trabajar en una estructura edilicia se hace muy difícil, porque imagínate, se te rompe un caño, arriba, abajo, romper... Y bueno, lo que nos pasó, la posibilidad de ¿por qué nosotros tenemos, a veces la gente pregunta, ¿por qué están las embarazadas en UPCN? ¿Por qué Control de Niños Sanos se fue a Barrio Don Bosco? ¿Por qué el vacunatorio está en la universidad? El hospital tiene generador eléctrico, lo que pasa es que nosotros, el consultorio respiratorio, está fuera de las instalaciones del hospital precisamente por una cuestión epidemiológica, para que la gente que viene sospechosa y soparse no entre al hospital, que encima si vos entrás tenés que ir por la escalerita o el ascensor. Medios de contaminación y contagio, ¿y cómo te amplias? Entonces el 5º piso, a mí no quiero perder el eje en esto también. ¿Se acuerdan cuando habían surgido las asociaciones de cooperación civiles que nos habíamos juntado? Bueno, todas las asociaciones, el Club de León y tantas otras asociaciones que trabajan por el bien común, tenían y iban a poner, íbamos a empezar en ese proyecto, nos agarró la pandemia, pero hay que retomarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría que todo el área de administración, dirección y toda esa cosa que no tiene atención al público, vaya allá, y en planta baja poder ampliar esos consultorios que no tenemos, respiratorio, kinesio, un montón de cosas que por ahí están buscando un lugar que también se hace difícil para ampliar en un edificio tan complejo. En cuanto a recursos, en cuanto a parque automotor, ambulancias obviamente, y en cuanto a especialidades, ¿cómo están? ¿Qué falta? Nos faltaría que hablar en plural como equipo y como hospital. Nos faltaría, y está pedido, por supuesto. Al principio de año hicimos todo un relevamiento que la hizo trabajar a Mabelita y a todo el equipo de trabajo, con todo un relevamiento de los servicios, precisamente apuntando a eso. Recursos humanos, personas que se jubilan, personas que se retiran, que han convalecido enfermedades y demás. Estamos en conversación y tenemos los currículum para que eso se fortalezca. No nos han faltado médicos y enfermeros, porque la verdad que ese plantel, y sobre todo el de enfermería, ha tenido un refuerzo muy importante, con ingresos de no menos de 14 enfermeros profesionales que han fortalecido al equipo de trabajo. Médicos tampoco nos han faltado, por lo menos la voluntad de los ingresos. Por ahí, ahora en este momento, en esta época, estamos buscando médicos para guardia, porque hay 2 o 3 bajas que no las teníamos previstas, pero nos vamos a abocar a buscarlo, y también el personal de apoyo y administrativo para relevar estas jubilaciones. Y en cuanto a las ambulancias, algo que sí nos preocupa, porque tenemos 2 ambulancias que están, una en la concesionaria y servicio oficial de General Roca, que nos han dado un pronóstico bastante difícil de remontar, así que muy probablemente el ministro me autorice para mandarla a los talleres del Ministerio de Salud en Viedma, para ver si se le puede hacer la rectificación del motor. Y la otra está en un taller que le está buscando la vuelta, en un taller local, pero ¿qué te quiero decir? Están con un desgaste importante, y sería importantísimo tener una nueva camioneta para atención primaria y otra nueva ambulancia por lo menos para renovarla. ¿Hoy hay una sola en funcionamiento? No, tenemos dos y más 2 en Godoy. Está bien. En Godoy. Cambiando un poco también el eje en cuanto a vacunación y en cuanto a la situación del edificio en sí del hospital, una de las consecuencias quizás, o no, quizás venía de antes también, y es algo que nosotros estamos desde la comuna impulsando durante toda esta semana, tiene que ver con esta campaña para la donación de sangre. ¿Cómo es la situación en cuanto a este tema? Bueno, creo que, no sé si la pandemia habrá influido o no en este punto. Sí, Cristian, hay un montón de patologías que tenemos postergadas en función de la pandemia.
tenemos que empezar a trabajar y a buscar a los diabéticos que no se han controlado, a las personas con enfermedad cardiológica, empezar a pesquisar desde salud de la mujer, con la mamografía, el cáncer de mama, a los varones con cáncer de colon, volver con el test de sangre oculta materia fecal o la videocolonoscopía. Trabajar en prevención es algo que es el gran desafío y a lo que nos queremos abocar en esta parte, si la pandemia empieza realmente a aliviar, enfocarnos en ese esfuerzo. Y en cuanto a lo que usted me preguntaba, realmente el tema del banco de sangre es un punto álgido y crítico, porque me explicaba el otro día, ahí quiero destacar el trabajo de la doctora Cintia Labar, de Claudio Mendinueta, de Adriana Chimenti. La verdad que en todo este tiempo han hecho un gran esfuerzo y muy profesional, sobre todo, porque el otro día hablábamos de una situación, ¿no? Que obviamente una necesidad de sangre es un caso urgente y que salva vidas realmente por un hecho que se puede programar, tener un banco responsable y demás. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, cuando yo creo que todavía era estudiante y venía de visita o mi mamá trabajaba en el hospital, siempre que a vos te internaban para una cesárea o una operación, te pedían tal o cual estudio y además dos donantes de sangre para internarte y hacer el procedimiento. Hoy eso se dejó de lado y también asociado a la pandemia, la gente por ahí ha tenido su reserva para acercarse al hospital, han surgido también muchos mitos en cuanto a si puedo o no puedo, cuáles son las condiciones y en definitiva termina siendo un problema como el oxígeno. El otro día yo hablaba con uno de los profesionales de hemoterapia y realmente me hacía el ejemplo y uno por ahí conversando se da cuenta de esto. Si uno no tiene una cama con oxígeno, ¿qué le dice? Hay que derivarlo. Y muchas veces una persona, cuando no hay sangre, ¿qué debería hacer? Derivarlo. Bueno, hacemos lo posible, porque yo le decía a él, vos no le podés decir a una señora que está con un problema de transfusión, andate a la casa hasta que consigamos. Tenés que trabajar o en la derivación o en la internación. Bueno, así de grave es la necesidad de oxígeno, que a veces son producto de traumatismo, accidentes, como pueden imaginarse, pero también hay cuestiones programadas para cirugías de determinadas cosas que necesitan la reposición porque son pacientes de riesgo, que por ahí pueden llegar a necesitar no solamente la operación, sino tener la reserva de sangre para el caso de transfusiones. Y en ese aspecto, el equipo de hemoterapia viene trabajando, por supuesto que no queremos hacerlo masivo porque también tenemos una posibilidad de respuesta de acuerdo a la infraestructura, pero sí invitar a la comunidad a llamar, a preguntar, a asesorarse, si puede, no puede, cuáles son los horarios, normalmente es de 8 a 1, a un teléfono que si ustedes me permiten yo se los voy a pasar. Es un celular que es el 2984 5996 83, siempre en horario desde las 8 hasta la 1 o 2 de la tarde. Pueden asesorarse, por supuesto que hay un servicio de guardia también, pero digo, para asesorarse y demás pueden consultar, acercarse y llevar la inquietud para convertirse en donar sangre, que es un acto realmente solidario, de vida, y la verdad que las familiares, cuando uno está en esa situación, se carga de angustia, los equipos de salud también se estresan, porque a veces el cirujano quiere proceder, pero el terapista le dice, si no tengo sangre, ¿cómo hacemos? Y ponemos en riesgo, y la verdad que si nosotros podemos programar un banco de sangre con reservas para que trabajemos todos más tranquilos, nos va a llevar tranquilidad a nosotros como equipo y a la comunidad y a los familiares que convalecen esto, estar más seguro. Y es beneficioso para uno también. Exactamente. Tiene un montón de cosas que a mí me gustaría que la doctora Cintia Labar o don Mendinueta nos acompañen o que por ahí puedan charlar para que les puedan dar todas estas características del acto de vida que representa donar sangre, pero aparte el beneficio en la salud que también trae aparejado. Mes de septiembre, mes de novedades. Tengo entendido que en los próximos sábados van a haber alguna campaña, sobre todo en cuanto a pesquisas y demás para los menores. Bueno, ¿qué nos podés profundizar en cuanto a este tema? Nuevamente el Club de Leones, y aprovecho para comentarle lo que este lunes fuimos invitados desde el hospital y la cooperadora del hospital a una reunión con el Club de Leones porque se viene gestando la posibilidad de volver a retomar esta fiesta provincial que es el Pedaleando por un Sueño. Y en relación a eso, el Club de Leones, a través de su presidente, el doctor Martín Torres, que en este momento está a cargo, nos ha convocado porque se pretende hacer un reconocimiento y un trabajo
acompañando al equipo de salud y por ahí trabajar, de acuerdo a las recaudaciones y toda la infraestructura que se monte, poder proveer de algún insumo que sea elegido en beneficio de la comunidad, los pacientes y el equipo de salud. Así que hemos tenido la primera reunión. Pero también nos anticipó el Club de Leones que va a participar en una campaña de pesquisa para niños con problemas de visión. Se van a desarrollar los sábados es el 15, el 25, o el 14, perdón. El 14. El 25 y el 2 de octubre. O sea, 2 fines de semana, 2 sábados de septiembre y 1 de octubre. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Nosotros desde el hospital, con el equipo que en algún momento la Cámara de Comercio proveyó para el diagnóstico de agudeza visual y fondo de ojo, entre otras cosas, el profesional, nuestro equipo de oftalmología, el doctor Iván Díaz o el doctor Contreras seguramente estarán trabajando en lo que es el diagnóstico. Y además va a participar en estas jornadas una profesional del ámbito privado, que es la doctora Claudia Picotti, que también va a trabajar en una de esas jornadas. Y realizado el diagnóstico, lo que el Club de Leones y los municipios aledaños, porque lo vamos a hacer para el área programática, así me explicaba Hugo Calió, que también está trabajando en toda esta logística desde el Club de Leones. El Club de Leones va a ser quien provea a esa familia o a ese niño del marco junto a los lentes prescriptos por el profesional. ¿Todo esto gratuito en qué lugar va a ser? En el Hospital de Villa Regina. En el Hospital de Regina. Lo que tenemos que acordar, y después por ahí va a haber una segunda conversación para que la gente vea cómo se anota, cómo se ficha y cómo llegar. Lo que sí ya me anticiparon, la fecha, que por ahí después estaría bueno constatarla, pero estoy en la fecha, y el horario va a ser de 9 a 13 horas en esos los últimos 2 sábados de septiembre, y Exacto. el 1 de octubre. Más fácil, totalmente. Bueno, Osvaldo, de alguna manera, no sé si hay algo que quieras agregar o algún mensaje, sobre todo vinculado con la pandemia seguramente, y si no, de ya agradecerte estos minutos. Yo les quiero agradecer, felicitarlos por el lugar, la verdad que no me imaginaba, como les decía al principio, me sentí muy cómodo, te lo agradezco, Cristian, y al equipo que está del otro lado. Si me queda agregar, siempre va a ser agradecer a todos los trabajadores de salud que están hoy prestando servicios. Como siempre digo, no me canso de decirlo, somos 320 compañeros de trabajo que hacemos lo mejor posible, con errores, con todas nuestras debilidades, pero también con el convencimiento de que hacemos lo que está a nuestro alcance y más para que cada vecino tenga lo que se merece como atención en nuestra ciudad. Así que a ellos, en la guardia, al administrativo, al que cocina, al que limpia, al mucamo, al chofer, a las salitas que tenemos, a los vacunatorios, a la gente que está en UPCN controlando a las embarazadas, a todos el gran abrazo, el gran reconocimiento, que más allá que lo digo, estaría buenísimo que la gente también lo pueda entender y llevarles el reconocimiento. Y nada más, agradecerle también a la comunidad porque parte de estos números en este momento epidemiológico y la convocatoria a la vacuna es parte también de la responsabilidad y lo serio que ha tomado nuestra comunidad esto de la pandemia para llegar hoy en este momento casi de alivio. Yo no quiero, como juego al fútbol, no quiero gritar el gol antes de tiempo, pero sí, estamos en un momento donde nos permite, por ejemplo, hablar de estas cosas que era impensado hasta hace un par de meses. Así que eso, agradecer sobre todo. Osvaldo, muchas gracias. A ustedes. Osvaldo Ruiz Díaz, director del Hospital de Villa Regina, nos visitaba aquí en la redacción de La Comuna. Nosotros volvemos al mediodía con el resumen semanal de noticias, pero podés continuar informándote en nuestras distintas plataformas.